A ver, hay un diario, El Guardián, que explica en qué momento no debes ¿Cuál es su mensaje? dejar una propina después de un servicio. Cuando el mesero ha sido abiertamente grosero, no la merece. Cuando la comida tardó mucho más de lo esperado y no recibes explicaciones ni disculpas, ni alguna compensación por ello. La comida lenta es más culpa de quienes están en la cocina que del camarero, pero siempre se agradece una justificación. Parece obvio, pero cuando la propina ya está incluida, revisa el menú y suele incluir la leyenda cargo de servicio incluido. En México esto es común. Y cuando el mesero simplemente te ignora, y cuando el servicio fue tan malo que estás convencido de que no regresarás. Cuando la piden, los salarios son francamente bajos, pero recordemos que no es obligatorio y no tendrían que solicitarla. Claro. Muy justificado todo, ¿no? Sí, es que hay muchas posibilidades, ¿no? Yo vi un caso de alguien que no dejó propina porque no le trajeron un bolillo más rápido, un bolillo adicional más rápidamente. Bueno, yo le decía, ¿cómo no dejas propina? Pues si te hubiera vaciado la sopa caliente en el regazo, estoy de acuerdo. Pero por un bolillo no dejar propina a la pobre mujer. En México se acostumbra un 10%, que es una cantidad adecuada, ¿no? Sí. Es baja. En otros países, por ejemplo en España, se asustan si uno deja la propina que se deja en México, porque ahí se dejan solo los centavitos que sobraron. Entonces van corriendo y nos intentan devolver lo que dimos de propina. Y en otros lados es del 18%. La propina Hay obligatoria. Hay un país en donde está prohibida. ¿En Cuba? Sí. Así es. Se eliminó porque dicen que es humillante para quien se dedica a esas labores. Ya cumplió su trabajo y se está pagando el servicio que recibiste. Hay algunos negocios, pues son pequeños, no muy importantes, en donde existe un bote de leche nido con una ranurita. Y dice aquí propinas. Pero en México tenemos una costumbre muy arraigada y a mí me parece muy noble. En la época de Navidad y Reyes ponen un cochinito. Sí. Y lo adornan. Le Y ponen si es la pedacitos. tortillería o un negocio, por pequeño que sea, pues parece justo, ¿no? Sí. Una recompensa anual cuando la mayor parte de los trabajadores tienen un concepto especial con una cantidad determinada. Aquí en México, una es un reconocimiento al servicio que alguien prestó y es una manera de corresponder y de dar las gracias con esa propina. También se han generado fuentes de trabajo que viven únicamente de la propina que se les da. En muchos casos, bueno, los meseros, los empleados de la basura, de esos del carrito, de las gasolinerías, de los que empacan en los autoservicios también. Hay un servicio en donde surtes gasolina, en donde se dice, yo no sé hasta qué punto, que los empleados únicamente se desempeñan atenidos a lo que vaya dejando el automovilista. Muchas veces es una pequeña cantidad para uno, por ejemplo, a lo que te referías de la Navidad, del año de Reyes, que le puede hacer la diferencia a una familia. Sí. En Francia le llaman devoir, que es de beber, literal, porque antes se les daba a los meseros o a la persona que te hacía un favor para algo de beber. Y así se quedó. Pero sí damos tantas propinas en México
que forman parte de tu presupuesto. Cuando haces la cuenta de lo que haces al mes, deberías de poner propinas, porque sí, desgraciadamente lo que señalan ustedes de que en muchos casos es lo único con lo que cuenta una persona, de corazón la das y dices qué bueno que puedo ayudar aunque sea poquititito, pero para que esa familia coma el día de hoy. Y también la palabra propina viene del latín, pero es para empinar. ¿Ah, sí? Sí. Olvida. Y es una costumbre que es una costumbre mexica, nos viene de los Buenos días, Radio aztecas. Central. Nosotros, cuando alguien se iba a casar, la familia del novio le daba presentes a la familia de la novia. Si la familia de la novia aceptaba, retornaba otros presentes. Pero aún para declarar la guerra también se hacía mediante regalos. Los aztecas enviaban armas para que no pudieran alegar que estaban inermes. Si aceptaban la guerra, respondían con otras armas. Si no la aceptaban, respondían con tributos, quetzal, cacao, lo que fuera. Y entonces quería decir que no querían la guerra y se sometían. Tenemos un amigo a través de las transmisiones en Estados Unidos que habla ampliamente de eso y se queja. Y dice que es totalmente injusto porque el mexicano tiene un cargo en su presupuesto, porque a donde quiera va dando la propina y nosotros echamos a perder, por ejemplo, a los franeleros, Sí. que ya los habituamos y que son capaces de agredir tu vehículo si no das una generosa cantidad. Y que ya dejó de ser propina, ya te lo cobran como si fuera un pago obligatorio por el espacio que vas a ocupar en una calle. Y es la calle libre. Ujú. Y por anticipado, además. Y tienen claro. cuota, ¿eh? No creas que ya es lo que tú les quieras dar. José Luis de Higueros Rodríguez, 65 años, del Valle. Acabo de regresar del Oriente. Fui a Japón y a China. Y allá está prohibido dar propina. Es ofensivo. Pero allá tienen sueldos decorosos en cada empleo. Guadalupe Frausto Álvarez, de 65 años, en Tecámac. Mi cuñado, de 59 años, lleva 3 años trabajando en una gasolinera. No tiene sueldo. Por eso se acomide a lavar carros, a limpiar los vidrios, inflar las llantas. Ellos solo ganan las propinas de la gente. No tienen ni prestaciones, ni aguinaldo, ni seguro, nada de eso. Eso es injusto, porque los dueños de las gasolineras se hacen millonarios con ese negocio. Y el trabajo gratuito es de los despachadores. Por eso, quienes toman gasolina piden una cantidad cerrada, pero descontando unos pesos que son de 10 hacia arriba de lo que se supone le queda al despachador. Sí, aquí en México había esa injusticia terrible, porque además es un trabajo expuesto. Fíjate que yo no sabía que los gases que quedan permanentemente en la gasolinera pueden ir dañando poco a poco la salud de las personas. Por eso en los techos, que vemos que los techos tienen un diseño muy peculiar, tiene una especie de filtros, Héctor. Ese es el problema de vivir cerquita de un despacho de gasolina, porque se vaporiza ese elemento Y se y se lo inhala. lleva el viento. Se inhala. Por eso en Estados Unidos es el usuario el que echa gasolina y luego va y paga, o primero paga en la oficina y después va y echa gasolina. 5 hermanos. Salimos adelante gracias a las propinas. Y todos somos profesionistas. Quiero señalar que mi papá tenía un sueldo mínimo y las propinas eran lo mejor. Ahora la gente hasta paga por trabajar. En Venustiano Carranza, Guillermo Luna Flores, 78 años. Hay una tortillería donde se ganan a los clientes. Los reciben a uno con una tortilla calientita para que uno se haga un taquito de salsa que tienen allí en un molcajete y chicharrón para ponerle y sin costo extra. A fin de año ellos ponen su marranito de alcancía, adornado para que uno les dé una propina. Esa tortillería está en Avenida Morelos, en Jamaica, a un lado de Congreso de la Unión.
Dan servicio hasta las 8 de la noche. Ningún programa hay en la radio como ustedes. Muchas gracias. Cuando yo voy a las tortillas, el primer rollito en forma de taquito es para mi perro. Y el perro está atento, pelando los ojos, sabiendo que esa ceremonia empieza con él. De Nicolás Romero, Esther Cisneros, 70 años. Trabajé casi 30 años de mesera. No tenía más que 10 pesos de sueldo. Y si llegábamos tarde, no nos daban nada. De esto hice mi casa y saqué adelante a mis hijos. Ese trabajo lo hice antes del 68. La propina era lo que nos mantenía. Un hombre de 45 años en Iztapalapa. Soy mesero hace 25 años. A nosotros nos cobran los gastos, como cristalería, mantelería y todo lo que se ocupe para limpieza. Es mentira que el 10% sea íntegro para nosotros. La propina se comparte con los compañeros de la barra, con los de la cocina, etc. No tenemos salario. Además, los lunes hacemos la limpieza del lugar y todo lo que se ocupe para la limpieza hay que comprarlo. Si un cliente se va sin pagar, nosotros tenemos que pagar de nuestra bolsa. El uniforme que usamos también sale de nosotros. De mi parte, yo me esmero en atender a los clientes bien para ganarme la propina. Y la verdad, no me quejo. Me va bien. Se olvida de los garroteros, que es una tarea muy importante y que pasa inadvertida para nosotros. Sí, porque es el que va recogiendo los platos que ya consumiste y los vasos que ya están vacíos. Ellos te mantienen la mesa en orden. Exacto. Y es una labor importante. Sí. Y reciben también una mochadita de la propina.